Legislativa de Estados Unidos. Ahora, Así es. una consulta, no veo nada de copyright. Electrónica y Computer Science de la Universidad de... Esa metodología, y eso sí es verdad, los rusos quienes que trabajaban en... de que sea ya una cantidad cuántica instantáneamente. Buenas a toda la teleaudiencia de YouTube. YouTube. Nos toca... Vendiendo humo morado. Vendiendo humo morado, o sea, toda la multitud, a mi mamá, o sea, solamente uno. Creo que solamente hay 10 personas escuchando. Sí. 4 de tus hermanos, más mi hermano, mamá y 2 de mis primos. Y ahí y algunos amigos del colegio. Que... Sí. Hoy, ¿verdad que ya nos han hecho pedidos? Eso también vamos a responder pronto. Eso es lo bueno, ya nos están haciendo pedidos, entonces vamos a cubrir eso también, ¿no? Entonces, sí. Más bien saludando a la gente y dándole paso a Ramiro para que también salude y ya explicando qué cosa es lo que nos toca. Ramiro, claro que sí. Saluda a la gente. Por supuesto, en un saludo a todos las personas que escuchan esto y que nos han dado algunos consejos y también algunas ideas también, como... bueno, uno de los consejos que nos dijeron que mejor que ya paremos de hacer esto, ¿no? Oye, no, pero Vitali fue muy, bueno, nos dio algunas ideas. No, sí, digamos los consejos positivos, ¿no? Positivos, exacto. Sí, ya paren de hacer eso, ya no. O sea, ¿qué cosa es eso? Bueno, ya. Pero ahora sí, volviendo al tema, nos habíamos quedado, Armando, en que este tema de la levitación magnética, es decir, debido a que el superconductor expulsa el campo magnético del interior, se comporta como si fuera un espejo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú pones un imán y el flujo, digamos, sale del polo norte y se encuentra con otro flujo, digamos, del superconductor y de esa manera se cancelan. En la superficie se cancelan y por dentro del superconductor no hay campo magnético. Entonces, es como un espejo en ese aspecto, ¿no? Y como el norte, digamos, el polo norte y el polo, tiene un espejo al otro lado que también es norte, se repele. Y eso puede ser tan fuerte que sea mayor a la gravedad y por eso vemos esta levitación magnética. Levitación magnética, perfecto. Entonces, ahí nos habíamos quedado, ¿no? Y ahora vamos a lo que ya nos corresponde en esta sección. Claro, entonces... ¿Nos podrías explicar más o menos, Ramiro? Sí, mira, esto queríamos conversar un poquito acerca de la teoría y una idea que surgió muy al comienzo, digamos, y también está relacionada con este condensado de Bose-Einstein. Así que por eso es un tema interesante. Claro, el condensado de Bose-Einstein fue una predicción de Albert Einstein y Bose de 1924. Según la leyenda de cómo ocurrió esto es que Bose escribió un artículo acerca de estadísticas de lo que se le conoce ahora como bosones, o sea, partículas que tienen un número par multiplicado por h barra sobre 2. Es decir, que tienen un número, digamos, entero de ángulo, de momento angular. En todo caso, esas partículas se les conoce como bosones. Y Einstein hizo una predicción y la predicción era que era posible colocar este tipo de partículas en un solo lugar al mismo tiempo. O sea, podrían compartir el espacio al mismo tiempo. Correcto. No sé si está bien explicado eso, pero Armando no me cree nada. No, sí, ya ahorita ya no te estoy creyendo. Sí, es entendible. O sea, los bosones se supone que tienen el mismo estado al mismo tiempo, eso sí, está claro. Exacto, o pueden tenerlo, pero tenerlo, ya. Otra forma de verlo también es así, todas las partículas que existen en el universo son ya sea bosones o fermiones. Los fermiones, por ejemplo, los electrones y ciertos átomos, ¿no? Tienen un número, o tienen un momento angular, digamos, que es un número impar multiplicado por la unidad de momento angular, que es h barra sobre 2. Bueno, pero lo importante con respecto a
a nuestro trabajo de superconductividad es lo siguiente, que esta idea también se podría aplicar, quizás, esa era una idea de Bose y de Einstein, también se podría aplicar a superconductores, pero el problema es que los superconductores son formados por electrones y los electrones son fermiones, es decir, no se puede aplicar en forma directa. Ah, y por cierto, claro, es una idea de 1924, pero en 1995 sí se logró el primer condensado verdadero, utilizando átomos, como se puede ver en ese gráfico de abajo a la derecha. En la Ajá, parte ajá. central hay Ok, miles de átomos ocupando el mismo lugar al mismo tiempo. Y correcto. es, este, Claro, y esos son los bosones. esos son los bosones, exacto. Y este trabajo experimental ¿Quién lo fue hizo? hecho a Carl Wyman y Eric Cornell, que hay una foto de ellos ahí. Sí, a Eran, ver, ¿este quién es? él Carl es Carl Wyman Wyman, claro, y y el Eric Cornell. Eric Cornell, exacto. Y Eric Cornell creo que empezó trabajando en el grupo como postdoc y Carl Wyman era el profesor. Y luego, pero me parece que Eric Cornell continúa trabajando en Colorado y más bien Carl Wyman después de ese trabajo se fue a un tiempo a Canadá y ahora me parece que está en California. Así que Bien. continúan su carrera en materia, bueno, en física atómica. Y este es el equipo en el centro, la foto es el equipo en el cual lograron realizar esa condensación. Claro. Y mira, parece complicado, Armando, pero para serte franco, comparado con lo que tenían, bueno, otras personas trabajando con esto, con hidrógeno, por ejemplo, que hay gente que trató de hacer esto con hidrógeno, esa máquina para hidrógeno era mucho más complicada. Así que, aunque parece mentira, esa máquina es simple, se puede decir, ¿no? Ya, No, no parece simple, ¿no? no parece simple, compadre. O sea, y yo te hago una apuesta que si lo desarmo me van a sobrar hartos tornillos, ¿ah? Este, No, oye, verdad, no. Pero aunque no lo creas, eso es una de las ventajas. Ellos lo dijeron, ¿no? Que la simplicidad de su máquina hizo que fuera factible de lograrlo, ¿no? Y, por bueno, cierto, eso ellos dos sí. ganaron el premio Nobel de Física por este trabajo, años después, Por ¿no? y lo compartieron después eso con alguien Ah, el claro, premio no, en no? verdad, claro, por supuesto. Mira, ellos dos son de Colorado, casi simultáneamente, un poquito después nada más, creo que un mes después, también un equipo de el MIT también logró otro Ketterle. condensado, Ketterle, exacto, Wolfgang Ketterle en el MIT. Así que los tres ganaron el premio Nobel. Y por supuesto, ahora hay muchos laboratorios donde se puede hacer esto, ¿no? Inclusive en Georgia Tech también. Claro, Hay Michael condensado. Chapman. Michael Chapman, exacto. Él tiene eh, esa tecnología y desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso, digamos, desde los años, comienzo de los 2000, me parece. Ujú. Entonces, Exacto. la teoría lo propuso. No sé, a ver, Ramón, si a lo mejor estoy hablando, vendiendo mucho humo. De lo que yo tengo entendido, la teoría la desarrolló, a lo mejor, como digo, es mucho humo, ¿no? Pero creo que la teoría lo desarrolló Bose, que, que fue indio, ¿no? Nacido en la India. Y parece que, o sea, le pasó su paper a Einstein. Claro, Y. eso, muy Bueno, exacto. cuenta, por favor. Eso es lo que he escuchado yo también, que aparentemente él escribió un paper, una primera versión, y creo Ujú. que como no era muy conocido, era difícil de ser Correcto, aceptado. Entonces se le por ocurrió la supuesto, idea de enviárselo a Einstein. Y como Einstein, bueno, ya era muy famoso, en por 1924, supuesto. recuerda, esos son 5 años después del famoso experimento del eclipse donde la Ujú. luz se desvía y todo eso. O sea, Einstein Correcto, era bien famoso. Entonces, con esa reputación y, digamos, dándole, digamos, haciendo como, digamos, poniendo sus pies, su reputación en juego, dijo, este paper es correcto y debe ser publicado y con eso es que lo publicaron. Y aparte de correcto, eso, Einstein hizo extensiones a esta teoría y justamente una de ellas es la predicción del condensado. correcto. No, sí, o sea, algo para que entienda más o menos la teleaudiencia. Algunas veces eso sucede, ¿no? O sea, es una persona que no es muy conocida
y definitivamente para más o menos tratar de asegurar que salga publicado su paper, trata de más o menos recibir el apoyo y lo pone también el nombre de alguien muy reconocido, ¿no? Claro. Entonces sí, Así correcto. que, Y sí, sí, dime. exacto. Y bueno, en verdad, ahora, continuando con el tema de actual, ¿no? Esto, el 95 fue esto. Ahora, yo creo que debe haber tranquilamente unos, no sé, tal vez 30 laboratorios en el mundo que pueden hacer esto y tener un condensado, ¿no? O sea, enfrían a estos átomos a una temperatura tan baja que se condensan, forman otro estado. Forma otro estado, ¿no? Eso es lo Sí, de los bosones. O sea, la teoría fue en 1924. Tuvo que pasar como unos 72 años para que experimentalmente se demuestre, ¿no? exacto, sí. ¿No? Entonces, y ahí están pues Carl Wyman, Eric Cornell y Ketterle, ¿no? Y ¿Qué debido a tal? ese trabajo tan revolucionario y por más simple que digan que, o sea, sí parece que es difícil, ganaron el premio Nobel de Física. ¿En qué año? 2000 creo, ¿no? Sí, sí, alrededor del 2000, 2001 por ahí, sí. Correcto, perfecto. Ya, Y bueno, ajá, sí, sigamos. Perdón. ya, sí. Entonces, ahora, Y, mira, volviendo al tema de superconductividad, los hermanos London, que los vemos acá, una foto de ellos, Fritz y Heinz London, ellos, ajá, ellos también desarrollaron una teoría, es una teoría fenomenológica, o sea, no están tratando de explicar, digamos, en forma microscópica cómo se comporta el superconductor o por qué un material se vuelve superconductor, sino que ellos describieron el fenómeno usando esas ecuaciones. Y son, la primera ecuación, digamos, indica que cuando uno aplica un campo eléctrico a un superconductor, en ajá, lugar de generar una corriente constante, lo que uno genera es una, digamos, una derivada de la corriente. O sea, la corriente aumenta con el tiempo. ujú, Y correcto. efectivamente, esa ecuación, por supuesto, es válida, describe el efecto tal como ocurre y sirve también para definir un valor que ellos llaman NS, que significa la densidad de electrones que son superconductores. Ok, correcto. Entonces, Uh -huh. lo que indica, ¿no? O sea, se aplica el campo eléctrico y esto lo que sucede más bien es la derivada, por eso se incrementa la corriente. Sí, Ujú. la J es la densidad de corriente, ¿no? Y más bien Correcto. lo que ocurre es en los materiales normales, en lugar de tener una derivada, uno lo que tiene es J dividido sobre una constante, un valor de tiempo Ujú, constante que le llaman el tiempo promedio eh, entre, mm, entre colisiones, por ejemplo, ¿no? Podría ujú, explicarse ujú, así, que es la ujú, ujú. teoría, digamos, de materiales normales. Y Correcto. la segunda ecuación es también interesante. Esta ecuación demuestra, es una ecuación que demuestra que ocurre una corriente, digamos, J sub B se le llama ahí, es una corriente que se opone al campo magnético. Y en otras palabras, es la descripción del efecto Meissner. Ya, Porque si correcto. un campo magnético al lado derecho, ¿no? La letra B, Ujú. y al Ajá, lado sí, ese es. izquierdo es digamos, una corriente superconductora que se opone a ese Ajá, campo magnético. Y por eso tenemos ese signo negativo. correcto, correcto. Y es por lo que lo repelería, ¿no? O sea, como que no deja que ingrese. O sea, lo que tú dices, esta segunda ecuación, o sea, la primera ecuación te explica más o menos por qué se vuelve, o sea, se comporta como superconductor. Y la segunda ecuación te explica el Meissner fenómeno, que es la que repele dentro del superconductor el flujo magnético. Exacto. Mm, Entonces, exacto. La primera es resistencia cero y la segunda es correcto, campo magnético cero dentro del conductor, que perfecto. podríamos también llamarlo, digamos, diamagnetismo perfecto o algo así, ¿no? Correcto, correcto. Sí, justo en el capítulo anterior explicabas que es el diamagnetismo perfecto. Excelente. Ujú. Claro que Ok. sí. Y Oh, aquí oh, tenemos,
Armando, Me aceleré. una cosa más, una cosa graciosa, bueno, no, una cosa curiosa con respecto a los hermanos London, es que ellos Sí, publicaron un librito, yo le he visto el libro, es sobre superconductores, y es un libro bien delgado, pero muy denso, o sea, tiene muy rico en física, ¿no? Muy inteligentes ellos. Y lo que me dio risa cuando lo vi el libro, digamos, en mis manos, lo tuve una vez, es que en la primera hoja, en la carátula, digamos, decía Fritz London y Heinz London, por supuesto, ¿no? O sea, London y London, y debajo decía escrito en London, porque era escrito en Londres. O sea, ahora tres, están en Londres. Wow. caramba. O sea, porque claro, ellos, bueno, ellos eran alemanes, pero ese trabajo lo hicieron en Inglaterra, así que no sé, nunca he visto algo parecido. Bueno, en español hay algo que se llama, ¿te acuerdas eso de Gonzalo González de la Gonzalera? Se me vino a la Sí, mente eso. hace mucho. Sí, 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 sí. Bueno, Pero sigamos, reemplazando, sigamos. digamos, ya. Acá ya vemos a Feynman, Pans, a Einstein. Exacto. Mira, ¿Qué pasó entonces, ahí? esto es bien interesante. Esto es para nada más poner en perspectiva cuán difícil era el problema, ¿no? Mira, empecemos con Einstein. Einstein publicó un paper, bueno, no lo publicó, escribió un paper, un artículo en 1922 tratando de explicar lo que él entendía de la superconductividad. Pero obviamente no era una teoría, era solamente ideas. Y fíjate, ese paper, bueno, como que quedó perdido hasta que alguien lo encontró. Me parece que esto fue en Holanda. Y el Ujú, paper está ahora disponible en el archive, en el archivo que utilizan los físicos, ¿no? En correcto. Los Álamos, que ahora está en Cornell realmente. Y fue publicado en el 2005. Pero en todo caso, demuestra que Einstein trabajó en este problema, o sea, le dio un poco de su tiempo a tratar de resolver el problema y no pudo avanzar. En parte porque en 1922 no había una teoría, digamos, cuántica completa, Ujú, ujú, pero correcto. también demuestra que el problema era difícil, ¿no? No, sí, era difícil y como tú dices, lo que es teoría cuántica en esa época estaba un poquito incipiente, ¿no? O sea, Sí, creo que era recién muy poco lo estaba, que... sí, incluso si hubiera habido claro, sin la teoría cuántica completa no se podría haber encontrado el problema, no resuelto el Correcto. problema. Otra persona que trabajó en esto está David Pines, que lo vemos ahí, que estuvo cerca. Él estuvo cerca, hizo avances, él trabajaba me parece que en la Universidad de California en Davis, Ajá. y estuvo cerca la solución, pero le faltó muy poco. O sea, él hubiera, tal vez era un poco más, ¿no? Pero imagínate es una persona que estaba empezando su carrera y se dedicó a esto y tampoco lo pudo resolver por completo, ¿no? Pero tal vez el caso más espectacular es el de Richard Feynman. Okay, ¿Cómo fue bueno, con él? Richard Feynman, claro, otro día vamos a hablar de Richard Feynman y algunas otras biografías que son fascinantes, ¿no? Pero Richard Feynman rápidamente fue un profesor muy carismático de Caltech, también de Cornell University, y bueno, él, lo que cuenta en la historia, es otra leyenda, esta de acá, pero está escrito en algún sitio, creo que se puede encontrar la referencia, que él una vez estaba en su oficina y se le acercó un alumno para pedirle un tema de tesis. Ya, Y, ajá. y bueno, Feynman dijo, oye, tal vez puedas tratar de resolver el problema del polarón, ¿no? Que es, Ujú. digamos, es un problema que se puede resolver, ¿no? Y el alumno le dijo, ah, ya, excelente, le dijo, ¿y cómo empezaría a resolver el problema? Y entonces Feynman en la pizarra le escribió las ideas que él tenía y cómo él trataría de resolver el problema para hacer la tesis. Y el estudiante vio eso y después de media hora que había llenado toda la pizarra de ecuaciones le dijo, oye, pero con eso ya está resuelto el problema. Y Feynman, oye, ¿verdad? No, Wow. ya está resuelto. Entonces, búscate otro tema de tesis. Bueno, pero el asunto es que como él resolvió ese problema en media hora, hubo colegas que le dijeron, mira, ese problema tiene una conexión con el problema de superconductividad. ¿Por qué no resuelves el problema de superconductividad? Si te has demorado media hora en esto, el otro te demorarás 2 días, ¿no? Y Claro. Feynman dijo, ya, voy a trabajar en eso. Y bueno, hizo muchas contribuciones, inclusive también a la superfluidez y otras ideas también,
pero fíjate que él demoró 8 años, o sea, tardó 8 años en, digamos, y dedicarse al problema, pero no lo pudo resolver. Correcto. Oye, una consulta, ese de que lo resolvió en unas horas, algo me habías comentado que dice que Pancia, ya estaba casi un poquito más, le faltaba una línea y se fue de vacaciones. Se fue de Oye, es vacaciones. verdad, mira, Tendré que lamentablemente, contar ese detalle. claro, oye, no sé, pero ¿sabes qué? Oye, Armando, mira, lamentablemente David Pines ya falleció, ¿no? No podemos preguntarle a él directamente, pero sí he escuchado eso, que realmente estaba muy cerca de la solución y que lamentablemente, creo que se fue a hacer a trabajar de visitante, me parece, en Europa o algo así. Eso es lo que escuché, Como o un tal año vez de sabático, vacaciones. ya, ajá, Año ya. sabático, tal vez año sabático. Y lamentablemente en el interín, bueno, imagínate, si cuando uno se muda, como que pierdes un poco de... No puedes arrancar, hay un tiempito en el cual no puedes trabajar directamente, ¿no? Y tal vez ahí es donde se le escapó la liebre. Si no, David Pine sería famosísimo, ¿no? Correcto, correcto, ok. No sé si tan de verdad, pero dice que le faltaba la última línea. Dijo, ya, lo voy a Pobrecito, oye, escribir, qué pena. lo voy a escribir en el avión, dijo, y ya, pero ya, le ganaron la partida. O sea, o sea, ya lo resolvieron. Bueno, interesante. Acá es Bardeen, Cooper and Schrieffer. Claro, ellos son los que resolvieron el problema finalmente y es la teoría que es la mejor teoría que tenemos actualmente. Hay algunas ideas de competencia, pero fíjate, BCS, ¿no? Le llaman la teoría BCS por Bardeen, claro, Cooper Schiffer. Bardeen y era famoso, digamos, en física. Él era profesor en la Universidad de Illinois, en Urbana, y Ujú. fíjate que él ya había sido parte del equipo que hizo el transistor Correcto. en Bell No, Labs, ¿no? Así claro, que, con Schottky. exacto. Y Bratton, ¿no? Y bueno, pero Ah, ahora bueno, ya ajá, había dejado la industria y había ido a trabajar en Illinois. Y ajá. estando allá con un postdoc y un alumno, que eran Leon Cooper y Schiffer, ellos tres se dedicaron a tratar de resolver el problema y ellos encontraron una solución. Mire, fíjate, dos avances grandes, ¿no? El año 56, el par de Cooper, que es la idea de Leon Cooper, y para explicarlo no es tan difícil de explicar, la idea de él es que si tú tienes dos electrones que Ujú. están digamos, en un metal, en un material que es superconductor, cuando hay una pequeña atracción, no importa cuán pequeña sea entre ellos, que podría ser debido a las vibraciones del material, esa atracción, a pesar de que son electrones y tienen la misma carga, o sea, el mismo signo de la carga y se repelen, debido a esa pequeña atracción es posible que formen una pareja, un par. Entonces, cuando uno se mueve, el otro también se mueve en la misma, digamos, en la misma dirección, pero en la misma línea, pero en direcciones opuestas, y forman un par. Y ese par es fuerte. Para romperlo hay que pagar Ujú. un precio. Y esa idea aplicada a un condensado es lo que genera la superconductividad. O sea, la primera idea es el par, 1956, esa es la idea de Leon Cooper, y al año siguiente, los tres trabajando juntos, Bardeen, Cooper y Ujú. Schiffer, hicieron la explicación de la superconductividad basado en ese conjunto de pares. Y fíjate, Armando, una cosa interesante es que demostrar que el superconductor tiene resistencia cero es súper difícil. Así que ellos se concentraron más en otras cosas, en tratar de encontrar la termodinámica correcta, o sea, la capacidad calorífica, y después hicieron una predicción, la predicción del espacio prohibido en la energía, y que fue demostrado por Charlie Schlichter y Michael Tingham, ¿no? En diferentes Ujú. experimentos. Correcto. Una consulta, o sea, el par de Cooper, ¿qué tan importante es para explicar la superconductividad? Yo sé que es importante, pero podría más o menos explicarle a la gente, o sea, es de que la corriente que se genera es debido, es
por pares. Exacto, la corriente son pares. Es más, hay experimentos que muestran eso. Por ejemplo, efecto túnel, pero en lugar de saltar un electrón a la vez, saltan dos electrones. Correcto. Esa es la parte, y claro, o sea, que la atractiva y como la atractiva, ¿no? O sea, normalmente en cualquier conductor, pues, que no es superconductor, ¿no? O sea, los electrones van uno a uno, pero se supone que ya cuando eres superconductor, va en pares. Exacto. Y una forma, o sea, tal vez no es estrictamente demostración, pero una forma de entender que la resistencia es cero es que en un metal normal, digamos, por ejemplo, aluminio, ¿no? Pero aluminio a una temperatura ambiente. Correcto. Tienes un electrón, entonces el electrón puede acelerarse debido al campo eléctrico y generar corriente, claro, llevar corriente, Correcto. pero el problema está en que puede chocar con otro electrón, puede chocar con un ion, puede chocar con una dislocación, con una cavidad, en todo caso, o con una impureza. Hay muchas formas en que pueda perder su velocidad y volver a tener que acelerarse, y eso genera resistencia. Pero si tienes pares, la idea es la siguiente, ¿no? Si un electrón choca, no puede absorber energía a menos que se rompa el par. Y como esa energía es una cantidad finita, esa probabilidad de que eso ocurra es bien baja. Entonces, el electrón simplemente no absorbe esa energía y se mueve sin perder energía. Correcto, porque eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando es un conductor normal, ¿no? O sea, va más o menos errático, choca con lo que sea, electrón, una ruptura, lo que sea, pero pierde su energía cinética, ¿no? Claro. Y, o sea, tiene que, como tú dices, volver a acelerarse, ¿no? Y ese es el problema. Correcto. Claro. Perfecto, perfecto, Ramiro. Bien, bien, Oye, bien Armando, una entendido. cosita, antes que me olvide algo Dime. interesante. Oye, ¿verdad? Tú tienes un paper con Tingham, ¿no? Correcto, correcto. Ya, oye, ¿verdad? Otro Ya, día nos explicas qué cosa hicieron, porque eso sí es una cosa bien, una sí, humareda va a salir de ahí. ahí es una humareda bravaza, ya, sí, ahí yo tengo un paper con Michael Tingham y ahí está la parte que te explicaba con lo de Bose, ¿no? Que se la dio a, ya me está saliendo el aviso de que no he pagado en Zoom. No, sí, falta poco para terminar. Correcto, entonces, este, lo que comentaba con Bose, que se lo dio a Einstein, que era un poquito más famoso, porque en este caso del paper que tengo con Tingham, justo Tú, cuando tú, tú eres, tú lanzamos, eres vos, Armando, en ese caso. será mini Boss. El primer nombre que se puso fue el de Tingham. Entonces, como se dice, pues fue aprobado inmediatamente, ¿no? Sí, Claro. Sí, es correcto. entendible eso. Oye, Armando, qué curioso. No, pero otro día tienes que contarnos la parte Correcto, técnica del paper y todo ello. correcto, con Michael Dinham, sí, 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 excelente persona y ya falleció en 2010, ¿no? O sea, sí, Sí. él Era el era gurú. profesor, el gurú, ajá, era el gurú y era profesor en Harvard, ¿no? Claro. Exacto. Perfecto. Ok, Ramiro, Woodstock. sí. Woodstock de 1987. Entonces, esta es la reunión. Bueno, no, hay dos cosas acá. Primero que nada, en 1986 ocurrió algo sorprendente, y es que en Europa, IBM tiene un laboratorio en Zurich, y ahí es donde Müller y Bednorz encontraron que el LBCO, que es un material formado por lanthanum, boro, cobre y oxígeno, era Ujú. superconductor a 35 grados Kelvin. Por cierto, mira, el paper originalmente no decía con seguridad que era superconductor, porque habían visto solamente indicios de que era superconductor. Es más, el título es como una pregunta, pero Ujú. finalmente se confirmó, es cierto, y inmediatamente eso abrió la idea de que existen materiales de esa misma familia que son superconductores. Y un año después, en Houston, Paul Ujú. Chu y sus colaboradores encontraron YBCO, que es de la misma familia, o sea, es Ujú. Ujú. cuprate, le llaman, y es superconductor a 90 grados Kelvin, a 91 grados Kelvin. Así que
Este fue el primer material, el YBCO, que es superconductor por encima de la temperatura del nitrógeno líquido. Eso lo hablamos también la primera vez. Sí, ese es el inicio de lo que como tú comentabas, ¿no? De las superconductores de alta temperatura, pues, ¿no? Claro. Claro. Wow. Y bueno, interesante que estos desarrollos ocurrieron en el 86 y el 87, a comienzos de año nada más. El paper de YBCO salió publicado en Physical Review y en la reunión del March Meeting, así le llaman, la reunión de marzo de 1987, había una excitación tremenda porque de pronto de estar en veintitantos grados Kelvin, de pronto tienes 90 grados Kelvin, así que había la esperanza que se iba a encontrar un superconductor a temperatura ambiente pronto. Y Correcto. a esto le llaman algunos el Woodstock, comparándolo pues con el concierto de Nueva York, ¿no? De Nueva York, claro. Wow. Interesante. No, muy bueno, muy bueno. Y acá, ¿estos son los avances en las últimas décadas, Ramiro? Y mira, acá algunas cosas nada más. Mira, estos son algunos materiales interesantes. Por ejemplo, el magnesium diboride, o sea, magnesio con boro, que tiene la estructura que se ve a la izquierda, tiene una temperatura de transición de 39 grados Kelvin, que es, para ser un superconductor tradicional, es una temperatura bien alta. O sea, esto no es de la familia de cuprates. Correcto. Y fue sorprendente, realmente. Nadie había predicho esto, ¿no? Es sorprendente. O sea, porque como tú dices, ¿no? Los que son alta temperatura, son cuprés, eso normalmente es esa familia, ¿no? Pero si me estás diciendo el diboride, no, o sea, ese sí es sorprendente. ¿En qué año más o menos fue eso, Ramiro? Esto fue hace un poquito más de 20 años, me parece que 2000 o 2001. Y es más, ha habido una conferencia celebrando los 20 años de ese descubrimiento. Y en esa, bueno, hay incluso una empresa que está tratando de hacer ya un producto comercial con magnesium diboride y tiene ventajas, ¿no? Con respecto a otros materiales. Pero el más usado superconductor actualmente sigue siendo una aleación de niobio, ¿no? Bueno, otras cosas interesantes, el uranio con germanio es un material interesante porque tiene esta extraña posibilidad de que tiene una parte de su fase en la cual es ferromagnético. Y eso es algo que normalmente es enemigo de la superconductividad. Entonces, haber descubierto ese material es también una sorpresa, ¿no? Es algo que no tiene una muy buena explicación todavía. Wow. Y después tenemos materiales, bueno, los pnictides, que son, digamos, compuestos en la columna donde está el nitrógeno. Correcto. Que también tienen un comportamiento bien, o sea, es una nueva familia, digamos. No tienen temperaturas muy altas, pero son raros, porque no existe, o sea, nadie sabía que esos materiales podían serlo, ¿no? Podrían ser superconductores. Y también ha habido una mejora de la superconductividad en materiales que son, digamos, formados por granos, ¿no? Por ejemplo, el galio 64 es un clúster que está rodeado por otras cosas y se comporta, tiene se ha mejorado la temperatura crítica por un factor, me parece que 6 aproximadamente. Wow, wow. O sea, ya en las últimas décadas, o sea, diferentes materiales son los que están mostrando que pueden ser superconductores, ¿no? Y verdad, Armando, y sabes que, verdad, si tenemos un minuto, te digo algo rápido, que una vez que Andrei Abrikosov, también otro gurú de superconductividad ruso, ¿no? Que visitó Georgia Tech, él una vez mencionó algo gracioso, que él decía que al comienzo todo el mundo pensaba que los superconductores eran raros, y después en realidad existen tantos y hay tantas familias que él decía son como los insectos, ¿no? Que hay por todos lados, ¿no? Como una plaga, en otras palabras. Claro, porque, o sea, para tener ese tipo, esas características de superconductor, pues, ¿no? Uno podría, bueno, yo supongo que ya mucho antes hubiese supuesto que son materiales específicos, no todos, pero ahorita o sea, ya después se están dando cuenta que tienes de todo, pues, ¿no? Sí, hay muchas aleaciones, muchas familias, ¿no? Y correcto. En verdad la mitad de la tabla periódica son superconductores, ¿no? Sí, sorprendente, ¿no? Sorprendente, sí. Sorprendente en el sentido de que uno no se lo esperaba. Claro. ¿No? Y hay una slide más que es
y con esto terminamos, Armando, creo. Sí, mira, Correcto. esto tiene futuro, posiblemente, ¿no? Y es que hay superconductores que se están ya acercando a temperatura ambiente. El problema es de que son bajo alta presión. Por ejemplo, hay un grupo en Alemania, pero cuyo líder es ruso también. Con ese grupo lograron demostrar que el H2S, ¿no? Es Ujú. superconductor a una altísima presión, cerca de 200 grados Kelvin, Armando. Y posiblemente el hidrógeno puro también sea superconductor incluso a temperatura ambiente. Pero el problema está que estos materiales solamente son superconductores a altísima presión. Ellos tienen que ponerlo en un yunque de diamante para que sea superconductor. Ahora, conversando con alguien que trabaja en esto y que conoce gente que trabaja en esto también, encontré que hay una idea que es aplicar la presión y luego tal vez encontrar algún tipo de histeresis, o sea que cuando tú retires la presión se mantenga como superconductor. Si se encuentra algo así sería fantástico. Correcto, correcto. No, no, eso sí. Y lo ideal sería te mantenga por buen tiempo, ¿no? Sí. Uy, no, pero eso sí está sorprendente, ¿ah? Realmente. O sea, sí se está teniendo a temperatura de ambiente. El problema que se está teniendo nada más es que le tienen que aplicar una presión, pero Claro, o brava. sea, mira, no es práctico, ¿no? Y bueno, pero vamos a ver, o sea, de todas maneras es interesante, ¿no? Porque eso nunca se había visto antes, ¿no? De Claro, no, hecho, bueno. ujú. Ujú. No, no, continúa, continúa. Y veremos, o sea, yo estoy muy atento a estas cositas de alta presión. Quisiera que, y también sería bueno también entender un poco mejor cómo funciona esto, ¿no? Y bueno, ya veremos. Estamos al tanto. Uy, Armando, se nos acaba el tiempo. Entonces, yo ya me despido entonces por ahora y eh, nos vemos en la próxima. Sí, bueno, muchachones, a toda la gentita, nos estamos despidiendo. Va a ser para una próxima. Ya hemos llegado al último. Espero que les haya gustado. Como les digo, hagan cualquier comentario o recomendación de temas que podemos tocar. Más bien, muchas gracias y nos estamos viendo para una próxima.